En su live anterior, Jungkook había comentado que recientemente salió a beber con un amigo, aunque en ese momento no especificó de quién se trataba. Sin embargo, muchos fans comenzaron a sospechar que ese amigo podía ser Chaeun-woo, y estas sospechas aumentaron cuando, el día de hoy, ambos compartieron un TikTok juntos. En el video aparecen bailando, mostrando una complicidad natural que deja ver lo cómodos que se sienten el uno con el otro. En la grabación se observa a Jungkook vestido con su ropa de civil, tal como suele lucir en su vida cotidiana. Por otro lado, Chaeun-woo aparece con su uniforme militar, ya que, como es bien sabido, actualmente se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio. A pesar de las diferencias de vestimenta y de las obligaciones que Eun-woo debe seguir debido a su servicio, ambos se muestran relajados, coordinados y disfrutando del momento mientras bailan. Este pequeño clip compartido ha llamado mucho la atención porque refleja claramente la cercanía y la buena relación que mantienen. El simple hecho de que se hayan tomado el tiempo para grabar y compartir un video juntos demuestra la amistad que existe entre ellos. Lo que realmente me llama la atención, y honestamente también me causa mucha risa, es cómo se ve tan claro el impacto que tienen Jimin y Jungkook en cualquier plataforma donde aparecen. Si uno mira las publicaciones normales de Disney Korea, las de todos los días, las más comunes, esas que no tienen nada especial, se puede notar que apenas alcanzan unas cuantas decenas de me gusta. Cuando una publicación se vuelve un poco más visible, llegan a 5,000 o 10,000 me gusta a lo mucho. Eso es básicamente el promedio habitual. Pero en el momento exacto en que suben algo relacionado con el programa de Jimin y Jungkook, el panorama cambia de forma radical. Pasan de esos miles normales a obtener más de 650,000 me gusta y más de 3 millones de visualizaciones sin ningún esfuerzo. Es un cambio tan enorme, tan evidente y tan inmediato que resulta imposible no darse cuenta. Y aún así, hay personas que insisten en que intentando poner en tendencia un hashtag negativo o creando un supuesto boicot, van a lograr que la empresa cancele el programa. De verdad que es absurdo. Estamos hablando de dos artistas que no se convirtieron en los ídolos más grandes, reconocidos y populares del K-pop por casualidad. Están donde están porque el público los quiere, porque generan interés, porque tienen una conexión fuerte con la gente. Y eso se nota incluso antes de que el programa sea estrenado. Por eso resulta tan curioso que haya personas que todavía se aferren a la idea de que un pequeño grupo con mala intención podrá cambiar algo. Lo más irónico es que, incluso faltando tan pocos días para el estreno, sigue habiendo personas que intentan sabotear el proyecto, enviando correos a la empresa, haciendo reportes y tratando de presionar con argumentos que no tienen sustento. Le escriben a Disney diciendo que el programa no tendrá popularidad o que nadie quiere ver contenido de Jimin y Jungkook, cuando los números mismos muestran lo contrario. Es como si creyeran que su opinión personal representa a todo el mundo, y eso simplemente no es así. La realidad está ahí. Los likes, las visualizaciones, los comentarios, la expectativa, todo demuestra que el programa es un éxito antes de estrenarse. Y si somos honestos, se sabe perfectamente quiénes son los que más ruido hacen con estas quejas. Son los mismos grupos que cada vez que ven una interacción entre Jimin y Jungkook se sienten incómodos, como si eso les molestara de manera personal. Por eso terminan intentando denunciar publicaciones, mandar correos y repetir historias que no tienen base. Se han inventado tantas teorías que ya parecen parte de un guión alternativo que solo existe en su imaginación. Dicen cosas como que Jungkook está obligado por Jimin o que él quería viajar con otra persona, cuando la realidad es completamente distinta. Jungkook ha sido siempre el más emocionado con este proyecto. Él mismo expresó que estos viajes fueron de los mejores que ha vivido, y también fue quien pidió grabar más temporadas. Pero claro, aceptar eso implicaría aceptar que sus ideas anteriores no tenían sentido, y prefieren ignorarlo.
También hace gracia ver cómo critican diciendo que los programas de la empresa tienen guión y que por eso no quieren que Jimin y Jungkook tengan un programa propio. Sin embargo, cuando se trata de los artistas o parejas que ellos apoyan, ahí sí quieren exactamente lo mismo. Un programa de viajes, un contenido juntos, una interacción constante. Es una contradicción enorme, porque por un lado dicen no quererlo, pero por otro lo desean para su propio ship. Y al final terminan haciendo lo mismo de siempre. Editar momentos, sacar clips de contexto, inventar historias para acomodar su narrativa. Pero la realidad no cambia por eso. Algo que me parece especialmente bonito es cómo, sin necesidad de exagerar nada, se puede percibir una energía cálida entre Jimin y Jungkook. Una vibra suave, natural, de esas que no hace falta forzar. No es algo escandaloso ni exagerado. Simplemente se nota que se sienten cómodos el uno con el otro. En los videos, en las fotos, en las pequeñas interacciones, existe un tipo de cercanía tranquila, esa complicidad que solo aparece cuando dos personas realmente disfrutan compartir tiempo juntas. No hace falta que hagan algo dramático o abiertamente romántico. Es algo más sutil, más delicado, como esa conexión que se nota en los silencios, en las miradas rápidas, en los gestos espontáneos. Y eso es justamente lo que hace que tanta gente se emocione, porque se siente genuino. Por eso, por más que intenten frenar este proyecto, enviar correos, hacer movimientos negativos o repetir narrativas inventadas, nada va a cambiar el hecho de que este 3 de diciembre se estrena un programa de viajes completamente centrado en ellos dos. Un programa que llega con una expectativa enorme, con millones de personas pendientes, con un cariño preexistente que ningún hashtag puede borrar. Lo que está destinado a funcionar, funciona. Y la emoción que generan Jimin y Jungkook juntos es algo que está más que demostrado. Así que lo que queda es disfrutar, porque se viene un programa hermoso, lleno de momentos tranquilos, risas, complicidad y esa energía tan única que ellos dos tienen cuando comparten espacio. Un proyecto que, sin importar lo que otros hagan, pertenece únicamente al Jikook y que ya se siente especial, incluso antes de haber comenzado. Es realmente impresionante pensar que Jungkook y Jimin, con edades tan jóvenes cuando empezaron, 13 y 15 años según lo que dices, ya están entre los 500 primeros del ranking de artistas más vendidos de todos los tiempos según Chartmasters. Eso no es cualquier cosa. Habla de un impacto gigantesco, de una carrera que, aunque arrancó muy temprano, ha tenido un crecimiento sostenido y una conexión muy profunda con el público. Según Chartmasters, Jimin ha acumulado cifras masivas de reproducciones y ventas como artista solista. Chartmasters. Por su parte, Jungkook también tiene números estratosféricos. Chartmasters. Eso demuestra que su talento, su presencia y su legado son de largo aliento. Y lo que mencionas de Furuya Masayuki es súper relevante. En 2024 ya había sido el MC de un evento especial para Are You Sure?, lo que muestra que no es la primera vez que se relaciona con este proyecto. Facebook. Pero ahora, en 2025, regresa con un papel aún más especial, esta vez con Jimin y Jungkook como invitados para un episodio en el radio show japonés All Night Nippon X.